Estamos con el doctor Juan González Grima, Popi, para los allegados y no tanto. Tu red social es Dr. Popi. Doctor.popi. Doctor.popi. Sí. Así que si lo quieren encontrar, ahí lo van a poder buscar. ¿Cómo estás, Popi? Bien, ¿vos? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Nos tomamos un café la semana pasada, se gestó esto y bueno, contento de darle forma a este proyecto y bueno, que seas el primer invitado. La verdad que Bueno, un orgullo. Gracias. Un orgullo para mí también. Bueno, participar gracias. de esto que seguramente va a crecer un montón. Gracias, Popi. Bueno, la idea, como saben, es conectar un poco la actividad física con la salud. Tenemos hoy a Popi, que es profesional de la salud, es médico, es cardiólogo. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de la vida, un poquito de cuestiones de la vida personal. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, Popi, es: quiero hacer actividad física, me tengo que hacer una evaluación, ¿qué tengo que hacer? Y en realidad va a depender mucho de cuántos años tenés, si tenés factores de riesgo o no, y qué tipo de actividad física querés hacer. Porque en realidad hacer actividad física en la inmensa mayoría de las situaciones es algo sumamente beneficioso. Pero hay un pequeño porcentaje de personas que tienen algún pequeño riesgo, que puede ser importante o no, de desarrollar algún tipo de evento cardiovascular durante la actividad física. Nosotros los cardiólogos nos preocupamos principalmente porque no ocurra algo que se llama muerte súbita, que son arritmias graves del corazón que hace que el corazón se detenga durante la actividad física. Entonces hay una serie de estudios para hacer y decir, bueno, esta persona que quiere hacer actividad física la va a poder hacer de manera saludable y no va a correr un riesgo desproporcionado durante la actividad física, que es lo que queremos. Y ahí es importante detectar a esas personas que sí tienen algún problema cardíaco, el cual puede desencadenarse o gatillarse durante la actividad física, porque durante la actividad física ocurren un montón de cosas que en general son beneficiosas, pero transitoriamente le dan un poquito más de riesgo al corazón en el momento de la actividad física, como son por ejemplo las arritmias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre le cuento a las personas, como para hacer una analogía, que para los cardiólogos darle un auto físico a nivel deportivo cardiovascular a una persona es como salir a comprar un auto. Vos cuando vas a comprar un auto pasas por una serie de momentos en el examen del auto, de la mejor idea, de si tiene muchos kilómetros, si está bien de chapa y pintura, de motor, para terminar de decidirte cuál es el indicado para vos. Básicamente los cardiólogos queremos comprar un auto que es un apto deportivo para un paciente. Entonces lo que hacemos es, empezamos con lo básico. Por ejemplo, vos querés ir a comprar un auto, ¿qué es lo primero que haces? Hablar con el dueño del auto anterior. Es decir, bueno, si es un auto usado, cuántos kilómetros tiene, quién lo usó, primera mano, segunda mano, etc. Eso se llama en medicina anamnesis. Anamnesis es el interrogatorio. ¿Cómo te sentís cuando hacías actividad física? ¿Tuviste alguna vez un desmayo o dolor de pecho cuando hacías actividad física? Esto analógicamente es como decir, che, ¿el auto te dejó a pata alguna vez? Si no te dejó nunca a pata, ya es una información importante. Después seguimos otra serie de pasos, como por ejemplo ver el kilometraje del auto, cuántos kilómetros tiene. Para los cardiólogos ese puntito básico es el electrocardiograma. Claro. Un electrocardiograma es una imagen, una traducción eléctrica en un gráfico de cómo está la actividad eléctrica del corazón. Y hay veces que no dice todo, pero dice mucho. Entonces si vos vas a comprar un auto y tiene 250.000 kilómetros, ya abres un poco los ojos. No te digo que el auto no esté bueno, pero abres un poco los ojos. En el electrocardiograma podemos detectar algunas cosas también. Después pasamos, por ejemplo, por decir, che, me voy a comprar un auto, voy a salir a dar una vuelta en el auto. Le voy a decir, ¿vamos a dar una vuelta? Perfecto. Ese dar una vuelta en el auto es la ergometría para nosotros. Es decir, simulamos la actividad física con el paciente monitorizado por un electrocardiograma y ver si en ese ejercicio se desencadenan arritmias o aparecen signos de enfermedad coronaria, es decir, que las arterias del corazón se estén obstruyendo. Y después tenemos unos detalles más que es lo que lo solemos hacer, como por ejemplo hacer ecodoppler cardíaco, que hoy se hace muchísimo para los deportistas, porque vemos estructuralmente el corazón, lo dejamos de imaginar, lo vemos el tamaño, las válvulas, la función, si tiene algunas malformaciones congénitas o no, y eso nos deja tranquilo, que a nivel taller y auto, de lo que estábamos hablando, es como llevarlo a un mecánico amigo que lo ponga en la fosa y verlo completamente por dentro. Entonces es una serie de pasos a seguir, que cada cardiólogo decidirá hasta dónde llega, si lo lleva el mecánico o no, pero lo importante sin lugar a dudas es que es la anamnesis, preguntarle cómo está, cómo se siente, si tuvo algún evento haciendo actividad física, tiene familiares que tuvieron eventos haciendo actividad física, muerte súbita de jóvenes, e ir convenciéndonos de que esa persona no le va a pasar algo haciendo actividad física. Excelente, muy buena la explicación gráfica y esta relación con el auto, creo que es la mejor forma de poder entenderlo. Popi, nombraste la muerte súbita
¿siempre es prevenible, siempre es detectable o nos puede sorprender? No, no siempre. En realidad lo que hacemos es tratar de disminuir al máximo las posibilidades de que ocurra. O si alguien tiene esa predisposición a tener una muerte súbita, detectarlo para tomar medidas. En algunos pacientes, desgraciadamente, sí la actividad física es una contraindicación, pero son los menos, realmente son los menos. La muerte súbita es un evento inesperado de la interrupción de la función cardíaca mediante una arritmia. Y volviendo a la analogía de los autos, esto puede ocurrir en dos tipos de personas. Básicamente en personas que nacen con una cardiopatía congénita que los predispone a una muerte súbita, o nacen con alguna alteración genética, o de efectos que van ocurriendo con el paso del tiempo, como pueden ser, por ejemplo, la obstrucción de las arterias por placa de colesterol en personas grandes. Entonces es lo mismo, es como comprar un auto usado o comprar un auto nuevo. Claro. Hay cosas que vienen de fábrica con el auto y hay cosas que se van desarrollando con el uso del auto. Es decir, que tener una vida sana, tener buenos hábitos alimenticios, hacer actividad física reduciría mucho. Muchísimo. Principalmente el corte que nosotros hacemos es 35 años, así a nivel estadístico como para guiarse. Claro. Cuando viene alguien de 35 años para abajo decimos, bueno, en esta persona me tengo que enfocar en ver que no vino con defectos de fábrica. Claro. Es decir, malformaciones congénitas, es decir, alteraciones genéticas. Por ejemplo, una de las principales causas de muerte súbita en deportistas, por lo menos acá en Argentina, es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una alteración genética en los canales de en la producción de proteínas a nivel miocárdico que hacen que el corazón tenga un engrosamiento anormal en alguna de sus partes, y eso desencadena arritmias graves que puede dar muerte súbita, o displasia ritmogénica ventrículo derecho, o por ejemplo alteración de la formación de las arterias coronarias, que son las arterias que le dan suministro de oxígeno y nutrientes al corazón cuando está contrayéndose, y una alteración en esa formación de las arterias puede hacer que tengas una arritmia solamente durante el esfuerzo. Claro. Porque en el esfuerzo de la actividad física ocurren un montón de cosas. Claro. Y ese montón de cosas que ocurren te predisponen a que si tenés alguna arritmia grave, se desencadena en ese momento. Aumenta, por ejemplo, cuando vos haces actividad física, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, Claro. hay un desequilibrio de iones de sodio y de potasio, aumenta el cronotropismo, aumenta el inotropismo, aumenta la excitabilidad miocárdica. Y todo ese contexto de aumento de temperatura, desequilibrio de iones, aumento del tono simpático, etc., puede hacer que en ese momento se desencadene una arritmia o se desencadene, por ejemplo, un proceso coronario de alguien que tiene una arteria que está a punto de taparse y ya en el esfuerzo deja de ser suficiente el suministro de sangre. Te hago una pregunta. Habiendo visto muchos ecodoppler de deportistas, por ahí las adaptaciones que genera el deporte, bueno, de resistencia o de fuerza, son algunas similares a las que me estás mencionando cuando hay una cardiopatía. ¿Qué diferencia tiene un corazón grande por haber hecho actividad física de un corazón grande por alguna patología como esta que mencionas? Y es la línea gris en la cual los cardiólogos nos partimos la cabeza, porque es decir, hasta dónde es normal una adaptación fisiológica en el deporte y hasta dónde es anormal. Entonces, principalmente, las adaptaciones miocárdicas a nivel del corazón se dan de acuerdo a la actividad física que hacen. Por ejemplo, en las personas que hacen actividades de hipertrofia, pesas en el gimnasio, se da una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, es decir, la mayoría del ventrículo se empieza a poner un poquito más grueso y aumenta de su masa. Claro. Pero por ejemplo, una persona que hace predominio un deporte aeróbico, como hace por ejemplo los maratonistas, no se pone tan gruesa la pared del corazón, sino que aumenta un poquito de volumen el tamaño del ventrículo. También mucho las aurículas, que las aurículas son como los primeros reservorios donde llega la sangre antes de pasar al ventrículo. Se desarrollan en los deportes aeróbicos también generalmente un poquito de insuficiencia de las válvulas aurículo-ventriculares, que es la mitral y la tricúspide, pero no son en general insuficiencias peligrosas, son esperables durante el deporte. Entonces, lo importante es saber hasta dónde es anormal y hasta dónde es normal. Claro. No, honestamente, uno cuando hace estudios de personas que hacen alto rendimiento, que hacen, qué sé yo, por ejemplo, los que hacen ultra trails, que lo que a mí más miedo me dan en general. Eso te quería preguntar. Vos les haces un ecocardiograma y decís, bueno, esta persona está desarrollándose en el deporte de manera saludable porque ves un corazón que tiene adaptaciones deportivas, pero que está dentro de lo normal y que no le da problemas. Pero de repente ves otras personas que te dicen, sí, yo corro 100 kilómetros y entreno todos los días y no descanso y tengo tanta carga de entrenamiento. Y le haces un ecodoppler y ves que el ventrículo está grande, más grande de lo normal, que las aurículas están tremendamente grandes, que tienen insuficiencias valvulares importantes, que tienen un tono de bradicardia altísimo. Es normal desarrollar bradicardia durante el deporte, pero no, por ejemplo, tener 35 en reposo.
y en el sueño desarrollan pausas significativas en el ritmo. Entonces, en el deporte y en la medicina hay cosas que son buenas, pero como todo en exceso no es bueno. Eso te quería preguntar, o sea, sabemos y está muy claro que ser sedentario es muy malo y creo que es lo peor que puede pasar. Ahora, si la actividad física es en exceso y obviamente sin chequeos cardiovasculares, puede llegar a ser peligroso en algunos casos. Sí, de hecho hay estudios que se han hecho el año pasado, creo que lo publiqué en redes, el año pasado se hizo un estudio que se hizo en ratones que los sometían a ejercicio físico intenso de manera reiterada como si fuera un estrés constante. Y tenía daños similares a nivel de la célula cardíaca, similares a, por ejemplo, a tener enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Claro. Es decir, hay una adaptación fisiológica que está buena, pero hay un punto del cual no hay que pasar, que depende mucho de la carga de deporte, de la carga de entrenamiento y de la genética de la persona. Exactamente. Sin ir más lejos, la semana pasada atendí a 2 chicos que entrenan juntos y corren ultra trails juntos siempre. Sí. Y uno tenía signos de sobreentrenamiento y tenía dilatación de cavidades y el otro no. Lo estamos terminando de estudiar, pero los dos corren lo mismo, compiten juntos todos y a los dos no se les dio lo mismo. Claro, un poco la individualidad, ¿no? Que somos todos diferentes y respondemos diferente a la carga de entrenamiento. Claro. La semana pasada hablaba yo un poco de ejercicio físico y salud mental y llegaba un poco a la misma conclusión, que la actividad física es buenísima para paliar síntomas de depresión, de ansiedad, mejorar el estado de ánimo, pero cuando yo hago actividad física en exceso, la producción de cortisol es tan alta, el cuerpo no entiende esa situación de estrés, que estoy corriendo en la montaña feliz o que estoy nadando 5.000 kilómetros por día. Entonces ese estrés va a producir, ese cortisol va a producir un estrés en el organismo y termina siendo contraproducente. O sea, lejos de eliminar la ansiedad, la depresión, voy a tener potenciado esos síntomas. En esto pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Es como ir al gimnasio. Uno cuando va a hacer actividad física reproduce un estrés transitorio para que el cuerpo genere una adaptación beneficiosa. Pero si ese estrés es permanente o no le da al cuerpo la capacidad o el tiempo de adaptarse, termina siendo perjudicial. Y a algunos deportistas, principalmente en deportes como son el ciclismo o las maratones, los ultra trail, tienen que tener eso presente, que no siempre más es mejor. Exacto. Y a nivel de entrenamiento es exactamente lo mismo, es buscar la dosis justa para producir la mayor ganancia y no entrenar más y más y más sin ningún sentido. Es como ponerte a leer, a estudiar. Exactamente. Leo 3 libros en un día, pero no me quedó nada. No te quedó nada. Preferible leer 2 hojas que te queden. Es mejor concentrarte y leer 2 hojas y que te quede. Exactamente. Conectándolo un poquito con la salud mental. Sé que trabajas y te gusta mucho trabajar interdisciplinariamente. Sí, es fundamental. Te gusta o no, hay que hacerlo. ¿Qué porcentaje o qué ejemplos nos podrías dar de gente que te va a visitar y la solución termina siendo en la derivación a un profesional de la salud mental? Y yo creo que hoy, depende de los momentos, porque eso también varía un montón, pero hoy un 20 a 30% de las consultas que vienen en el consultorio tienen que ver con síntomas relacionados a trastornos de salud mental. Y como siempre se lo digo a los pacientes, habitualmente, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o de estrés generalizado, habitualmente es un triplete de tratamiento, que es terapia con un psicólogo, con un profesional del tema, actividad física, siempre está eso, porque realmente es fundamental, y en algunos casos también tratamiento con algún psiquiatra para tener algún tipo de medicación. No todo se puede solucionar con actividad física, y terapia siempre es parte del tratamiento, pero hay personas que sí tienen trastornos de salud mental que van a nivel molecular, déficit de moléculas a nivel neuronal que hacen que tengan depresión, por ejemplo. Entonces no siempre es tan simple como eso, pero la actividad física siempre está, nunca se deja eso. ¿Cómo ves la población en cuanto a sedentarismo? O sea, seguramente atendés niños, atendés gente con sobrepeso, con obesidad. ¿Cómo te alarma esto, ver que cada año es un poquito peor la cosa? ¿O cómo lo vas? Yo en ese sentido soy más optimista, porque creo que es algo sobre todo generacional. A mí personalmente en el consultorio me es un fracaso a diario mandar a personas de más de 60 años a hacer actividad física. El que no hizo actividad física durante su vida es como que no logro que le saquen el valor a esa parte de la vida. De decir, che, voy a hacer actividad física y me va a hacer bien, me voy a sentir mejor, voy a estar con un peso corporal saludable, me va a quedar mejor la ropa, voy a tener más ánimo. No puedo lograr que lo vean de esa forma. Entonces tengo una tasa de fracaso altísima en eso. Y después hay una etapa, una parte intermedia entre los 30 y los 60 que hay de todo un poco. Pero los jóvenes de 35 para abajo, te diría,
ya está como incorporado a hacer actividad física. Es raro que alguien no haga nada. Claro. Y creo que los jóvenes le estamos dando mucha más bolilla. En ese sentido, con el sedentarismo, soy más optimista que pesimista. Obviamente hay de todo, pero... Es como que hay otra conciencia, ¿no? De la importancia de la actividad física en la salud. Antes era muy estético. Claro. Ir al gimnasio era para mejorar la masa muscular, para verme mejor al espejo. Claro. Hoy por hoy, no, la salud, y creo que post pandemia fue un clic muy grande que se hizo. Nosotros lo vemos en el gimnasio, mucha gente que es derivada por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, y que toman la actividad física por cuestiones de salud y no tanto por estético. Eso creo que es un cambio que está muy bueno, y dentro de todo lo malo que tuvo la pandemia, creo que aceleró ese proceso. No, ni hablar. Y además uno, a ver, fuera de lo estadístico, uno a nivel personal se da cuenta. Yo empecé a venir al gimnasio acá hace 3 años y medio, 4 años, y fue porque me lesionaba jugando al fútbol. Claro. Y empecé a hacer pesas, máquinas, además de seguir jugando la pelota, jugando al pádel, todo lo que hacía. Y desde que me siento mejor a nivel muscular, no tengo más lesiones significativas. Lógicamente tengo algún golpe de vez en cuando, pero no dejo de hacer deporte durante 2 o 3 meses porque tuve una lesión significativa. Y además te sentís mucho mejor, dejas de venir un tiempo y decir, loco, me falta algo. Totalmente. Y eso probablemente son las endorfinas que te daba la actividad física. Sí. La masa muscular es un órgano endocrino también. La masa grasa también es un órgano endocrino, pero negativo. Entonces es fundamental. Y yo creo que los jóvenes lo están entendiendo. Totalmente. Y este laburo de llevarlo a las redes y de exponerlo es fundamental. El consultorio es un filtro para eso. Vos te sentás en el consultorio, haces pasar a alguien, lo miras y decís, este loco hace actividad física, este no hace, claro. Este sí, este no. Te das cuenta el toque. Lo ves entrar por la puerta y ya sabes cómo es su vida. Y la medicina y la prevención en personas que hacen actividad física es muy fácil. Habitualmente toman mucha menos medicación, son personas mucho más disciplinadas porque el deporte y la actividad física te enseña esa disciplina. Son personas que... a mí me encanta ser médico de personas que hacen actividad física. Es una papa. Claro. Es como jugar con truquitos. Totalmente. Popi, esto que relacionado a lo que hablamos recién, cuando sos deportista, haces actividad física y por un diagnóstico médico tenés que dejar de hacerlo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, Kun Agüero, que todos lo conocemos ese caso. ¿Se da frecuentemente esto? ¿Podés hablarnos un poquito específicamente qué le pasó a él y por qué tuvo que dejar de jugar al fútbol profesionalmente? En el caso de si hay personas que a veces le contraindicamos la actividad física, son muy pocas realmente, muy pocas. ¿Puede ser que cada vez sea menos eso? Que antes era cada más vez normal. sea menos, sí, porque antes, de hecho, había un sobrediagnóstico de interrupción de actividad física. Ibas al cardiólogo y te decían, no, tenés problemas cardíacos, vos no podés hacer esto. Sí, o el traumatólogo, ¿no? También, que era muy fácil, no hagas más nada. No hagas más nada. No vayas más al gimnasio, no corras. Sí, y de repente esa pequeña frase se transforma en transformar la vida de alguien. Hoy es totalmente en sentido contrario. Yo para no dejar la hacer actividad física a alguien tengo que remil convencerme con 1000 argumentos de que eso le va a hacer mal o que puede ser peligroso. Incluso en los últimos 15 años se ha desarrollado muchísimo algo en cardiología que se llama rehabilitación cardiovascular, que simplificándolo de manera extrema es como hacer actividad física. Es decir, pacientes que tienen problemas coronarios o tienen insuficiencia cardíaca o valvulopatías, los manda a hacer actividad física, sí, porque tiene un impacto tan beneficioso en su salud como es, por ejemplo, la medicación. Claro. O sea, no es que deja la medicación, pero mejora tremendamente la sobrevida, los eventos cardiovasculares, las internaciones, la rehabilitación cardíaca es fenomenal. Totalmente. Y eso es, en realidad, actividad física acomodada a cada paciente. Claro. En cuanto al tema del Kun Agüero, nunca se supo bien qué tuvo, no lo hicieron público. En algún momento se sospechó que era coronavirus, después él desmintió eso. Creo que tuvo una arritmia ventricular idiopática, no se sabe bien por qué. Lo atendió un cardiólogo que es muy conocido en el mundo, que se llama Josep Brugada, que es un español. Que es una eminencia. Sí, súper famoso, siempre viene en los congresos acá en Argentina. Y nunca dijeron muy bien qué tuvo. Sé que tuvo una arritmia ventricular y él ahora tiene un interrogador de eventos, que es un aparatito con una computadora chiquitita que va acá y le detecta las arritmias. Claro, y ha pasado en entrevistas en vivo que el otro día veía una que justo se notó eso, le avisó el aparatito y le avisa el celular. Le avisa el celular. Entonces se quedó como un ratito quieto ahí y no siguió. Claro, por ejemplo, la arritmia de él le impide hacer deportes competitivos. Claro. Porque imagínate que él hacía poquito tiempo lo había comprado el Barcelona, le había hecho los chequeos completos, un equipo de profesionales súper bueno, y no salió nada, ni en la ergometría, ni en el ecodoppler, ni en el electro. El Kun Agüero entra dentro de ese pequeño porcentaje de personas que pasan el filtro. Claro, que ha tenido cientos de estudios a lo largo de su carrera deportiva y no se detectó nunca eso porque no se puede detectar. Eso los médicos le decimos idiopático. Idiopático significa que no tenemos idea de dónde viene. Que puede pasar, de verdad que puede pasar.
Pero por suerte le dio en un lugar donde tenía asistencia médica. No necesitó ningún tipo de tratamiento en el momento porque se iba a morir, nada parecido, pero puede pasar. Claro. Le pasó a Christian Eriksen, creo que fue el 2021, que tuvo una muerte súbita jugando, creo que juega para Dinamarca, me parece. Y a él le tuvieron que hacer una desfibrilación, el equipo médico lo internaron y ahora tiene un desfibrilador, o sea, fue todo un tema. El Kun Agüero no se sabe muy bien qué tuvo, es idiopático, pero bueno, en ese caso tuvo que dejar de la práctica deportiva profesional y bueno. Claro, ahora juega el fútbol excepcionalmente en una especie de liga que inventaron ellos, pero no juega profesionalmente. Claro. Poppy, te cambio un poquito de tema. Hace un par de años incursionaste en redes sociales. Sí. Creaste un perfil, empezaste a compartir contenido. Siempre te lo digo, para mí tenés una gran capacidad de bajar a tierra o de bajar a todos nosotros los conceptos cardiológicos. De hecho, en esta charla lo estamos viendo. Contanos un poquito cómo fue ese proceso. ¿Por qué te decidiste a compartir esto? Y bueno, ¿qué beneficios te ha dado a lo largo de este tiempo? El tema de las redes sociales empezó porque a nivel personal quería individualizarme, independizarme como proyecto personal propio y bueno, y venirme a trabajar a Altagracia, que es donde vivimos. Yo trabajé en un hospital muy grande antes, donde el trabajo es diferente. Y bueno, mi novia empezó a insistir que me haga una cuenta de Instagram, que me haga una cuenta para mostrar mi trabajo. Yo siento que siempre tuve esa facilidad de simplificar el conocimiento o de explicar las cosas de manera simple. Y siempre me gustó leer y aprender un poquito de todo. Entonces traté de consolidar un poco eso en la cuenta. Empecé de poquito y a subir cosas en el momento que la gente que lo ve que son videos así que lo hago entre un paciente y el otro, tengo 5 minutos libres, capaz que estoy en la terraza de mi casa y aprovecho. Es algo que realmente no lo programo tanto, sino que lo hago salir de manera espontánea, y se me fue un poco de las manos. Después empezó a salirme mucha gente, lo cual estoy por un lado agradecido por la confianza. Y a nivel personal, yo lo tomo un poco con soda. A ver, sé que hay mucha gente que está atrás de eso y quizás me saludan, me siguen y eso está bueno, pero no le doy tanta bolilla en el sentido de decir, che, mi opinión vale oro, cuidado con lo que digo. Yo siempre tuve poco filtro, la gente que me conoce sabe que opino como realmente pienso, y si el que le guste bien y el que no le guste no, entonces va por ahí. A nivel profesional me ha ayudado en que permanentemente tengo pacientes y trabajo por hacer, no doy abasto, pero bueno, agradecido. ¿Te abrió puertas a trabajar afuera del país? Sí, he tenido ya muchas oportunidades de trabajar afuera del país antes. Yo tuve la oportunidad de estudiar un poco afuera, de hacer rotaciones, pero bueno, uno siempre, por lo menos yo elijo vivir acá en Argentina. Seguir apostando. Con todo lo que cuesta y renegar, siempre lo mismo se reniega, pero yo elijo vivir en Argentina, porque tiene cosas lindas el país. Totalmente. A nivel económico es un desastre, o sea, literal, para mí no puede ser peor, y el año que viene va a estar peor probablemente y después de vuelta, pero a nivel personal hay cosas que uno no se da cuenta hasta que no ve otras culturas. Y hay países que son muy lindos para vivir, en los cuales no renegas nada en lo laboral, o sea, está todo como más pulido. Pero hay cosas que tiene Argentina que nosotros no nos damos cuenta. Comerte un asado con tus amigos el día que vos quieras, vivir cerquita de las sierras, irte con tu novia al río o a merendar por ahí. Jugar el fútbol, jugar el pádel con tus amigos 2 o 3 veces por semana, eso no existe en todos lados. No existe en todos lados. Y eso es muy bueno. Total. Entonces, y eso es lo que tira de acá, de Argentina y de Altagracia. Bueno, estamos en un lugar privilegiado. Tenemos a 1000 metros las montañas, tenemos ríos. Tenemos ríos, sierras. A ver, en ese sentido yo pongo en la balanza. He tenido oportunidad de quedarme en Estados Unidos trabajando. En Chile tuve ofertas formales de trabajo también, en Uruguay. Y todavía nunca dije, bueno, ya está, me canso. Quizás algún día pase, no sé. Claro, pero por el momento ahora la remo. Sí, entiendo que los médicos en general en Argentina le pasan muy mal. Y yo no me hago el pavo de que porque a mí me esté yendo bien, ignoro el resto de la situación. Claro. Y eso en las redes les pongo habitualmente. O sea, cuando algo está mal, lo publico. Cuando algo para mí no funciona como debería funcionar, lo publico. Para los dos lados. Hay veces que el sistema es muy cruel con los médicos y es injusto, y hay veces que los médicos son injustos con el sistema y con los pacientes sobre todo. Yo opino realmente lo que pienso para los dos lados, o sea, en ese sentido no tengo ningún tipo de compromiso. Total, y eso está buenísimo y creo que te ha dado esos seguidores, esa cantidad, porque se sabe que decís lo que pensás.
que Sí. no, nadie te paga para que digas algo, ni tenés convenio con nadie. No, ni Lo que hablar. te viene en la cabeza lo decís y solés usar siempre una frase que esto no es para tibios. No, no es para tibios. Yo creo que la carrera de medicina y probablemente cualquier profesión tiene como un prime time, ¿viste? Como dicen, un momento en el cual desarrollas tu máximo potencial. Y los médicos tienen ese prime time entre los 28 y los 40 años, en los cuales tienen un poco de experiencia, tienen conocimiento y tienen ganas de trabajar, y están actualizados. Después empieza a pasar eso de que estoy cansado, aflojo un poco, no me actualizo, voy al congreso una Claro. vez al año y con eso ya me alcanza. Y le echo la culpa al país o al el hecho de gobierno. culpa al país, al gobierno. Sí. Esto no lo sé porque es medicación que está afuera, no tengo por qué estudiar, no tengo Claro. por qué leerla. Empiezo el consultorio tarde porque este país es un quilombo. No es así. Claro. No es así. A ver, si uno va a hacer las cosas, las tiene que hacer bien. Para romper un sistema, primero hay que formar parte. Entonces, yo creo que esto no es para tibios, realmente. Y la gente lo sabe. Yo soy muy riguroso, muy hincha con el trabajo. Y eso también yo creo que hasta me ha dado más resultado que las redes. Que los pacientes, si tenés una cita, lo cumplas, lo veas en el tiempo que vos le diste ese tiempo, que lo escuches. Que hay veces que hay consultas que son más complicadas, que decir, bueno, una consulta dura 20 minutos, pero hay personas que vienen y tienen un problema más grave y necesitas más tiempo para explicarle, más tiempo para resolver el problema. A veces tenés que agarrar el teléfono y hacer algunas llamadas para darle una mano a alguien. Eso no es para tibios. Hay veces que te volvés más tarde a tu casa, cansado, renegar, pero todos los días hay que hacerlo bien. Y con el tiempo esos logros se van dando. Total. ¿Qué pasa si un paciente te llega tarde? ¿Qué te ocurre a nivel cardiovascular? Yo me enojo un poco, pero se lo hago saber. Bien. Si alguien llega tarde, se lo digo un chiste, pero se lo hago saber. Y Ahora- yo anoto la historia clínica, llega 10 minutos tarde, llega 15 minutos Claro. tarde. Y se lo digo, como un chiste. La segunda vez se lo digo, che, tenemos una cita. Claro. O sea, por se favor. puede ser puntual. Siendo médico se puede ser puntual. Sí, pero ¿sabes qué me ha pasado a mí personalmente? Que creo que muchos llegan tarde. A ver, culturalmente el argentino es complicado, pero Sí. muchos llegan tarde porque saben que el médico los va a atender tarde. Claro. Y me ha pasado de comerme el coletazo ese, de que me llegan tarde, no, porque yo sé que voy al médico y espero una hora. Bueno, yo no trabajo así. Cuando vengas a atenderte conmigo, te voy a atender puntual. Claro. Entonces llegan la primera vez tarde y después la segunda lo ves que están sentados 10 minutos antes de la consulta. Total. Ahí. Aparte, qué más lindo que aprovechemos el tiempo los dos a la perfección. Ni hablar, Es es a las que- 5, a las 5, 5 y media me fui y listo. Y los Los dos. médicos tienen que entender eso. Claro. Si vos trabajás de manera puntual y vos te organizás con el trabajo, te vas a ir antes a tu casa. El paciente va a estar más contento, vos vas a tener menos trabajo. Sí, sí. Es una buena inversión en realidad. me No, y son parece. cosas que uno escucha. Tengo turno a las 8, pero vivo 8 y media porque siempre me atiende tarde. Sí. Entonces ya como pasa, que ¿eh? pasa, pero pasa en todos los ámbitos. Voy tarde porque seguro que se demoran, entonces ya es una cadena que siempre va Yo un no lo poco más acepto tarde. eso. Yo No. entiendo que eventualmente haya urgencias para que hace que un médico te atienda tarde. A mí eventualmente me pasa un paciente que viene por algo simple y estoy una hora con ese paciente y se me demora. Pero eso pasa una vez cada 1000 años. Ujú. No es una rutina, no es algo que pase todos los días. Yo no lo acepto. O sea, Claro. si vos tenés una cita implica un tiempo, hay que Ujú. cumplirlo. Y eso es profesional. Total. Eso es algo que yo le reclamo a los médicos, Sí. que después me dicen, vos tirás solo para hablar con los médicos. No, te atienden tarde, Lola. Después no vas a llamar a ese médico. Claro. Si quieren cobrar mejor en la consulta, si quieren tener mejores resultados, lo que sea, empezá atendiendo temprano, atendiendo bien. Popi, terminás de estudiar, haces la especialidad, después ¿qué sigue? Seguir estudiando. A nivel formativo, ¿qué sigue? Porque, bueno, en mi profesión, educación física, yo puntualmente me di cuenta que cuando terminé no sabía nada y lo que sabía lo supe por hacer cosas paralelas. ¿En medicina es así o ya cuando salgo prácticamente...? A mí me pasó que cuando rendí la última materia de medicina, yo tenía creo que 22 años o 21 y rendí examen de cirugía al lado de un chico que no tenía la más remota idea del caso y era una cosa simple, era creo que era una colecistitis, o sea, un caso del día a día. Y yo presencié el examen y no me gustó nada lo que dijo el chico, realmente no sabía y lo terminaron aprobando porque, nada, se puso nervioso, no sé, pero no dio un buen examen. Y salí como diciendo, che, debería ser un poco más estricta la facultad. Yo soy de esos, de que la vara la pone en la facultad, o sea, la vara más baja la pone en la facultad y después vos para arriba podés ir lo que quieras. Hoy, ¿qué está pasando en la universidad? Hay buenos profes, pero hay otros profes que eran buenos y ya están muy desactualizados. Que son profesores de cirugía que hace 1000 años que no Claro. tratan a un paciente, por ejemplo. También hay un serio déficit a nivel de prácticas, porque imagínate que muchos alumnos
Y al haber muchos alumnos, no todos pueden tener contacto con el paciente. Y andar en bici se aprende andando en bici. Claro. Vos podés leer cómo se anda en bici, cómo se pedalea, cómo te sentas, pero no aprendes hasta que te subís a la bici. Esto no quita que haya que dejar de estudiar. Yo sí noto que muchos chicos que salen de la facultad salen, como dicen, en bolas. Y las cosas más importantes del día a día no la tienen clara. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Entonces vos no podés salir de la facultad y ponerte a hacer guardias si no sabes diagnosticar un síndrome coronario agudo o un infarto. Para empezar, porque vos sabes que sí o sí a alguien en ese tiempo que haces guardia, uno se te va a presentar. Y si vos no lo sabes ni siquiera tratar, va a ser culpa tuya. Lola, después no hay nada de no, que no tenés las herramientas, que me pagan dos mangos. Sos el responsable. El responsable sos vos. Por eso uno eso sabe, no es ¿no? Uno sabe a dónde hace agua, a dónde está fuerte. Ni a hablar, te das cuenta al principio. Y vos ves a los chicos que al principio empiezan a hacer guardia y están nerviosos. Entonces, cuando vos salís de la facultad, salís en general con un gran déficit. O sea, vos conocés chicos que estudian un montón y son buenos, pero no todos son buenos. Claro. Porque la facultad no pone una vara alta para eso. Claro. Y salen de la facultad con un papel que dice que son médicos. Pero yo creo que el médico se termina de transformar en médico en la residencia. En la residencia, que es un momento muy feo para los médicos, pero muy lindo al mismo tiempo, pasas mucho tiempo trabajando rodeado de médicos que saben mucho más que vos y te empezás a contagiar y empezás a estudiar y a meterle. Y no dormís nada probablemente, y decís que HDP todos los médicos lo que me hacen laburar y me pagan dos mangos, qué sé yo. Pero es ahí... Incorporas todo lo que aprendiste más teóricamente, lo incorporas. En ese rigor te transformas en médico. En los primeros 1 o 2 años de residencia, cuando decís, che, ahora me siento confiado para subirme a una ambulancia, para una guardia, que venga lo que tenga que venir, que no voy a hacer agua, que no me voy a mandar un moco. Claro. Eso lleva tiempo. Poppy, sé que te gusta mucho de las computadoras, la tecnología. En este boom de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que puede aportar a la medicina o cómo la está transformando la medicina, como a tantas otras profesiones, este avance, que para mí es magnífico, de la inteligencia artificial, y cómo lo podés potenciar? Yo personalmente he usado la inteligencia artificial en los qué sé yo, por ejemplo, ChatGPT, que es una inteligencia artificial de texto. Aplicado mucho en medicina, sirve para hacer tareas más simples. Los desarrollos de inteligencia artificial que para mí se van a venir, que son importantes y todavía no están en auge porque están en desarrollo, son los que te ayudan a reconocer imágenes cardiovasculares o estudios cardiovasculares o imágenes de radiografías o electros o tomografías. Esa inteligencia artificial que puede agarrar una imagen y decir, bueno, esta imagen que está acá parece un nódulo pulmonar por tal cosa, eso para mí va a ayudar muchísimo. Y después hay otras que están en funcionamiento, como por ejemplo que te ayudan a hacer más rápido las anotaciones. Los médicos escribimos muchísimo, a resumir, a ayudarte a leer papers, pero todavía no están tan pulidas como para usarlas ya, que lo usen el médico de pie del día a día. Hay desarrollos que están muy buenos, pero no es algo totalmente universal ahora. Por ejemplo, hace un tiempo intenté bajar una inteligencia artificial que te ayudaba a agarrar todos los papers que están publicados en el mundo y a hacer una síntesis estadística de un dato. Me costó muchísimo. No lo pude terminar de hacer funcionar, tenía errores, estaba en fase beta, fue un lío. Entonces, le falta un poco, pero va a ser muy bueno. Yo creo que no va a suplantar el médico, no hay que tener miedo de eso, sino que los médicos tenemos que adecuar esta herramienta para nosotros. Totalmente. ¿Crees que va a suplantar algunas profesiones? Sí, pero es normal. Hay cosas que van a ir desapareciendo y se van a transformar en otras. No hay que proteger las profesiones. Hay que ser inteligente y saber utilizar lo que viene. Totalmente. Si no, estaríamos todos andando en trenes a vapor. Inteligente naturalmente, no tanto artificialmente. Los cambios siempre van a estar, entonces hay que tomarlos con ganas y optimismo y adecuarse al cambio. Sin ir más lejos, a ver, los cardiólogos hace 50 años leían electrocardiograma y escuchaban con un estetoscopio y nada más, y nada más. Sí. Y hoy en día hay 25 millones de subespecialidades en cardiología, de acuerdo a lo que te gusta hacer. Yo, por ejemplo, me dedico a ecografía Doppler cardíaca, después hago Holter también, ergometrías, qué sé yo, de todo tenés para hacer. Entonces, hay que adecuarse. Si no te adecuas, quedas. Te vas quedando, exactamente. Poppy, bueno, hemos pasado por un montón de temas. Por último, me gustaría que nos deje algún consejo relacionado específicamente a la actividad física y la salud. ¿Qué consejo podrías darle a la gente, sobre todo a aquel que no hace, que no tiene el hábito? ¿Qué le podrías decir? La actividad física es una demanda biológica, es una obligación desde el punto de vista fisiológico. Hay que hacerla sí o sí. Si no lo haces ahora, tarde o temprano pagas el precio. Totalmente. Está bueno, vos sos
haces deporte, haces actividad física, te vemos jugando al fútbol, yendo al gimnasio, jugando al tenis o pádel, o los dos, no sé. El pádel muy de vez en cuando, sí. Y bueno, predicas con el ejemplo. Creo que está buenísimo, tenemos que empezar a movernos y bueno, te agradezco porque profesionales como vos que realmente son escuchados, porque es diferente que lo diga el médico que lo diga el profe. Esto es la triste realidad. Te lo dice el profe, bueno, se dedica a eso y obvio que te va a decir eso, pero cuando te lo dice el médico muchas veces es palabra santa. Vine porque me derivó el médico. Entonces, nosotros que estamos de este lado, de la parte del movimiento, siempre valoramos estos consejos porque hacen que sean más masivos. Bueno, agradecerte. Gracias Espero por la que invitación. te hayas sentido cómodo. Fue la primera, ojalá que hagamos muchas más. Y bueno, te felicito nuevamente por tu emprendimiento, por tu capacidad y nos veremos pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Popi.